Hola, muy buenos días a todos. El Señor les bendiga y sea la palabra de Dios el día de hoy lámpara a sus pies, lumbrera a su camino. Vamos a la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo 19 de septiembre del 2021 y estamos en el estudio, en la parte final ya del segundo libro de los Reyes, capítulos, la parte final del 23, que nos faltó un pedacito ahí, y los capítulos 24 y 25, y en segundo libro de las Crónicas, el capítulo 36. Y con esto vamos a concluir el estudio de los libros de los Reyes y de las Crónicas. Y vamos a tomar hoy muchos pasajes de algunos otros libros, especialmente de Jeremías, porque está íntimamente ligada esta parte final a la profecía, sobre todo de Jeremías, y algunas otras referencias que vamos a encontrar en otros libros. Tenemos por tema y título: Sin remedio a la ira de Dios sobre un pueblo obstinado. Repito, sin remedio a la ira de Dios sobre un pueblo obstinado. Esto parte del segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 16. Te lo leo, segundo de Crónicas 36, 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Al final comentaremos la parte doctrinal que encontramos en toda esta sección de Crónicas 36, pero por lo pronto, para que sepas de dónde salió el título y el asunto de generalizar todo este comportamiento del pueblo como obstinación o como obstinado, lo tomo también de los capítulos que están arriba, de los versículos arriba, en el 13 puedes leer al final. Y dice, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová el Dios de Israel. Pero son muchas cosas que ya comentaremos. De aquí sale el título: Sin remedio a la ira de Dios sobre un pueblo obstinado. Vamos entonces a la parte final de la historia del reino de Judá, del reino del sur, en donde están los descendientes de David reinando por causa de la promesa de Dios a David de que su lámpara no sería apagada en Jerusalén. Pero también tenemos ya todo el contexto de que por siglos, al igual que Israel, y lo vimos mucho en los profetas la vez pasada, Judá también está adulterando, fornicando espiritualmente, traicionando y rebelándose en contra de Dios. Y esto desde Ezequías venía advertido. ¿Quién era quien les iba a conquistar y a llevar cautivos? Babilonia. Y a partir de Manasés, Dios determina que ya no hay vuelta atrás y que por causa de todo lo que Manasés provocó, indujo al pueblo y que el pueblo vivió y practicó todos estos años, y que ya venía en su corazón desde mucho tiempo atrás, quizá desde Egipto, desde los padres, como se menciona aquí. Entonces Dios determina que es el fin de este reino, la caída de Jerusalén, y que serán tomados por Babilonia. Y ahorita, leeremos mucho del contexto de lo que es Babilonia, y que esto era algo, como vimos aquí en Crónicas, que ya no tenía remedio, ya no había vuelta atrás, porque además, pues el corazón del pueblo y de los propios reyes ya no quería volverse a Dios. Los últimos 4 reyes que anotamos en nuestra lista de los reyes de Judá, pues habíamos visto la vez pasada a Josías. Hoy vamos a ver 4 reyes: Joacás, que es hijo de Josías; Joacim, lo dejamos ahorita como Joacim, porque les voy a decir que todos estos tienen varios nombres, pero repito, después de Josías anota a Joacás, ese solo reinó 3 meses, a Joacim, que es también hijo de Josías, es decir, Joacás y Joacim eran hermanos. Este segundo, Joacim, reinó 11 años, entonces repito, Joacás, 3 meses, hijo de Josías. Joacim reinó 11 años, hijo de Josías también. Después vino uno llamado Joaquín, este era hijo de Joacim y solo reinó 3 meses. Y el cuarto que veremos hoy es Sedequías, que este también era hijo de Josías. Esto lo dejaremos muy claro en Crónicas y en comprobaciones en algunas citas para que no haya confusión. Y aquí en mismo Reyes, este era hermano de Joacás y hermano de Joacim. Sedequías, y también este tiene otros nombres, ya lo mencionaremos. Este también era hijo de Josías y este fue el último rey de Judá y reinó 11 años también. Entonces, les repito, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías son los últimos 4 reyes. Puedo resumir la vida de estos 4 reyes
fácilmente. Los 4 hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, todas las acciones que veremos ya era totalmente un pueblo corrupto, contaminado en paganismo, en idolatría, en abominaciones, profanando lo santo, en desobediencia, en rebeldía, en obstinación, y sus reyes tomando la misma actitud y totalmente ya gobernando para intereses particulares propios, cuestiones políticas, pero ya en realidad como pueblo de Dios, pues estaban totalmente lejos de Dios. Y después de Josías y ese avivamiento, pues prácticamente individual o de menor impacto que tuvo, después de esto sus hijos, porque imagínate, aquí hubo 3 de sus hijos como reyes, entre estos 4, 3 son sus hijos y 1 su nieto, y de ninguno se logra sacar algo bueno. Todos hicieron lo malo delante de Jehová. Veremos de cada uno el detalle. Vamos a empezar con Joacás. Leemos 2 de Reyes 23, del 31 al 34. Vamos a leer hasta el 34. Dice este pasaje, 2 de Reyes 23, del 31 al 34. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Por favor, aquí me detengo. Bueno, 2 detalles. Ya habíamos tenido otros reyes Joacás, tanto en el norte como en el sur, y entonces, bueno, este es un Joacás más, pero aquí en el contexto queda claro que era el hijo de Josías y de los últimos reyes. Y el asunto de Jeremías, que no haya confusión, si tú te vas rápidamente a Jeremías, voy para allá, y tú lees Jeremías era de Anatot, entonces es otro Jeremías. Leo Jeremías 1:1, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Entonces, bueno, para que solamente quede esa aclaración, porque dice aquí que era pues nieto de un Jeremías, pero no tiene que ver con el profeta. Este era Jeremías de Libna. Bueno, continúo leyendo. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Está en general narrado. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Ya sabemos que había 2 reinos muy fuertes en este tiempo. Ya venía en declinación Asiria, y Egipto seguía fortalecido, y venía del norte y del oriente uno más, todavía más poderoso, que se estaba levantando, Babilonia, que iba a conquistar todas estas zonas, incluyendo el propio Egipto. Entonces, bueno, pero aquí todavía miramos que Egipto está fuerte y está también buscando conquistar, y Faraón Necao, personaje que ya había aparecido anteriormente, lo toma y se lo lleva hacia el norte a otra provincia para que no reinara sobre Jerusalén, y los pone a Jerusalén como tributarios, les impone una multa, dice aquí. Leo el 34 también, aunque ahí ya está mezclado con el siguiente. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim. Entonces aquí ya encontramos a nuestro siguiente rey, pero pues todavía hay narración de Joacás. Dice, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Entonces por eso leímos hasta el 34, porque nos narra la muerte de Joacás. Muy bien, te hablo rápidamente de este Joacás en cuanto a su historia delante de Dios. No hay más que decir que fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y que siguió los caminos malos de sus padres. Ya ni siquiera nos da detalles, sino en general pudieran venir cosas muy antiguas, como lo que vimos de Moloc, cosas de paganismo, como las de Salomón, y de sincretismos, cosas como lo de Acab y de sus propios padres, hablando de Manasés, de Amón. Ya la Biblia solamente dice que siguió el camino de sus padres, haciendo lo malo delante de Dios. Muy bien, ahora este Joacás, apunta por favor, estoy en el rey Joacás, hijo de Josías. Este también es llamado Salum. Ya también habíamos tenido un rey Salum en Israel, pero bueno, hay que mencionarlo para que no haya confusión, sobre todo en los libros proféticos. Esa es la parte que quiero que tengas clara, y por eso lo menciono desde hoy. Todas estas clases de reyes y de crónicas son fundamentales para entender el contexto de los profetas. El que no haya oído estas clases, cuando oiga a los profetas, le va a costar mucho más trabajo entender. Primero de Crónicas 3:15 dice,
Primero de Crónicas 3:15. Y los hijos de Josías, Johanán su primogénito, el segundo Joacim, recuerdas, es Eliakim, que ya leímos. El tercero Sedequías, ese es el rey que vamos a ver, el cuarto rey que vamos a ver hoy. Y dice el cuarto Salum. Entonces este Joacás era el cuarto, era menor que los otros hermanos, pero él es el que había quedado después de Josías por rey. Entonces si te fijas, aquí está mencionado como Salum. Y pues ya nos ayuda esta cita a mencionar a los otros hermanos, hijos de Josías, que fueron reyes. Entonces Joacás también es Salum. ¿En dónde, por ejemplo, está mencionado? En Jeremías 22:11. Voy a ir muy rápido con las citas, anoten, pongan atención. Jeremías 22:11. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre. Con eso nos deja clarísimo que este Salum, y el que está mencionado en Primero de Crónicas, es Joacás, porque ese es el que reinó en lugar de Josías su padre. Dice, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, leemos el 12, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra. Bueno, ella nos habla de una sentencia en cuanto a la vida de este hombre. Dice que sería a donde fuera llevado cautivo moriría, y ya leímos en Reyes que él fue llevado cautivo a Egipto. Primero había sido llevado al norte, pero después dice que fue llevado a Egipto cuando pusieron a su hermano Joacim y murió allí. Se cumplió esa palabra de Jeremías en este Joacás. Y allí está mencionado como Salum. Entonces les repito, a Joacás pónganle ahí por nombre, que también se puede llamar Salum, hijo de Josías, rey de Judá. Muy bien, leemos la contraparte en Segundo de Crónicas. Ten tu separador en Reyes, en Crónicas, y por ahí pon uno en Jeremías, porque vamos a estar yendo mucho para allá. Segundo de Crónicas 36 del 1 al 4. Leemos de nueva cuenta de este Joacás. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. Todo se confirma. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén, ya vimos que lo mandó a Hamat, al norte, y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro, esa multa que estaba mencionada. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre en Joacim. Entonces de nuevo está mencionado el siguiente rey. Por eso este Joacás fue muy poquito, solo 3 meses, porque Egipto pues vino sobre de él. Y a Joacás su hermano tomó Necao y lo llevó a Egipto. Aquí solo dice que lo llevó. Reyes nos dice que ahí murió, y Jeremías 22, 11 y 12, también esa era la palabra profética contra Salum, de que a donde fuera llevado cautivo, allí moriría, y ahí se cumplió. Con esto cerramos ahorita en este momento el asunto de Joacás, porque ahorita estoy viendo el contexto histórico de estos reyes, ¿sí? Porque más adelante vamos a ver que hubo palabras proféticas para cada uno. Como es mucho el contenido, mucho el material, para que haya un orden, vamos a ver ahorita primero lo que está aquí en Reyes y Crónicas, las historias, digamos, de estos reyes, que no son muy amplias, y después entramos en una segunda sección a las palabras proféticas, y en particular ya hablaremos otra vez de Joacás, de Joacim, de Joaquín y de Sedequías. Entonces, pero ahorita vamos solamente a la parte del contexto histórico en Reyes y en Crónicas. Muy bien, con eso terminamos entonces al rey Joacás. Vamos entonces al siguiente. Ya leímos en 2 versículos, tanto en Reyes como en Crónicas, que Necao, rey de Egipto, lo quitó y puso por rey a uno de sus hermanos, que era mayor que él, llamado Eliakim, a quien Necao le cambió el nombre a Joacim. Eliakim o Joacim, entonces también tiene 2 nombres. El más común usado en la Biblia es Joacim, pero tanto en Reyes como en Crónicas es mencionado también como Eliakim, hijo de Joás, hermano de Joacás. Ahí no fue descendencia, sino el hermano. Y reinó 11 años. Vamos a leerlo. Segundo de Reyes 23:34. Voy a volver a leer el 34 al 24:7. Del 23:34 al 24:7 de Segundo de Reyes. Leo. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim, que ya estamos ahora con este segundo rey, pagó a Faraón la plata y el oro.
mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, es decir, él no pagó la multa, hizo que la gente lo pagara, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. Seguimos leyendo porque es hasta el 24:7. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Otro hijo de Josías, que no conocía a Dios y que no estaba en una relación con él, y que, igual que su hermano Joacás, había hecho lo malo delante de los ojos de Jehová, como sus padres, no como su padre directo Josías, que hizo lo recto, sino como sus padres, sus ancestros. 24:1. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aquí ya miramos entonces que está en campaña de conquista, de guerra, Babilonia, y el rey Nabucodonosor, personaje que sobre todo por el libro de Daniel tenemos muy bien ubicado, y este será quien conquistará Jerusalén. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, 3 de esos 11 años se puso por siervo, dice, pero luego volvió y se rebeló contra él. Se le quiso poner, como dicen, a Sansón a las patadas, y pues no iba a poder, porque además, tanto como fue el caso de Asiria, Egipto y ahora Babilonia, eran naciones que Dios había levantado para castigar a su pueblo. 2. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos. También es otra manera de hablar de Babilonia. Cuando leas caldeos, se está refiriendo a los de Babilonia. Es esa misma nación o esa misma zona. Tropas de sirios, o sea, del norte. Tropas de moabitas, venían del sur y del oriente. Tropas de amonitas, igual de esa zona, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen. Lo rodeó de enemigos a Joacim cuando se quiso rebelar. Es decir, Dios ya no estuvo con él, Dios ya no lo apoyó, Dios ya no lo libró, porque estaban en total rebeldía a Dios. Los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, esto de parte de Dios, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Esto ya lo hemos visto y hoy leeremos también más de este asunto. 3. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová, quede claro que fue una orden de Dios, para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés, de los cuales hablamos ampliamente, y por todo lo que él hizo y por todo lo que el pueblo hizo, porque ya hemos dicho que no fue solo Manasés, y aún Manasés se humilló delante de Dios, pero el pueblo permaneció en la maldad. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, esto también lo leímos. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Ya habíamos visto la vez pasada, cansado estoy de arrepentirme, y hoy miramos en la cita que leímos que ya no había remedio para la ira de Dios sobre este pueblo. Ya no quiso perdonar el Señor porque miraba que el corazón de este pueblo, aunque los volviera a perdonar, no se iba a volver a Dios, si no eran castigados. 5. Los demás hechos de Joacim y todo lo que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Joacim con sus padres y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Y nunca más el rey de Egipto salió de su tierra, porque el rey de Babilonia le tomó todo lo que era suyo desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Ok, ya habíamos visto que había habido una declinación de Asiria y Egipto había tenido que ver, pero aunque no lo vimos narrado plenamente aquí, entendemos históricamente que Babilonia es quien también finalmente derrotó a Asiria, que era un reino del norte, Egipto era del sur, y los tomó y los integró a sus territorios. Pero ahora miramos en este simple versículo, un solo versículo, cómo mira la historia del hombre. Para Dios se puede resumir en un versículo. Esto pudo haber sido una campaña larga o muchos años o muchas batallas, una guerra grande. Y sin embargo, para Dios, pues en la historia del hombre, ante la eternidad y la grandeza de Dios, pues es un momentito, es un versículo. El rey de Egipto se entiende entonces que pierden en su campaña contra Babilonia, y Babilonia los echa para atrás, los regresa a su tierra, y dice que nunca más volvió a salir el rey de Egipto de su tierra para conquistar, y da la razón, porque el rey de Babilonia dice, le tomó todo lo que era suyo
desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Recuerda que cuando hace aquí mención del río de Egipto no es hasta el río Nilo, ya metido en África, sino el río de Egipto en donde quedaba esta dividida, digamos, la tierra de Gosén, donde estaban esa delta, esos multitud de ríos, donde estaba originalmente ahí en Egipto el pueblo de Israel, y después viene un río que divide hacia la península del Sinaí y hacia toda esta zona de Israel. Entonces, toda esa zona, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates, es decir, todo hasta el norte, hasta Siria, Damasco, más allá, y hacia el oriente, hacia la zona precisamente de Babilonia, todo eso lo dominó el rey de Babilonia. Todos esos pueblos que vimos muchos años peleando con Israel, Edom, Moab, Amón, Siria, los asirios, Egipto, los filisteos, todo, el propio Israel y el propio ahora Judá, todo eso ahora era territorios del rey de Babilonia, eran provincias ahora del rey de Babilonia. Todo esto resumido, amplia historia del hombre en un versículo a los ojos de Dios. Ok, leímos entonces hasta el 7. Hablamos un poquito entonces de este Joacim, que también tiene por nombre Eliakim, y este también era hijo de Josías, era hermano de Joacás, y reinó 11 años. Y tenemos la contraparte de lo que vamos a leer en 2 de Crónicas 36 del 5 al 8. Está más cortito aquí en Crónicas, vamos a leerlo también. 2 de Crónicas 36 del 5 al 8. Cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y me gusta que diga Jehová su Dios, porque aunque estos ya no conocían a Dios y no querían saber de él y hacían lo malo, Dios sigue siendo Dios, él seguía siendo el Dios de Israel. Los que están mal son los hombres, porque los hombres desechan a Dios, se vuelven de él, se quieren alejar de Dios, pero eso a Dios no le quita su calidad y su grandeza y su autoridad como Dios. 6. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y aquí nos narra algo que no está en Reyes, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. Ya habíamos visto el fin del primer rey Joacás, que fue con Egipto, que lo había llevado al norte, luego lo llevó a Egipto y allí murió. Ahora vemos lo que le pasó a Joacim. Subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Vamos a ver que a veces pensamos que fueron estos 4 reyes y después el cautiverio, pero veremos que no, desde Joacás y desde la entrada de Babilonia fue una serie de transportaciones y de cautiverio de parte del pueblo que fue llevado en cautiverio. Una transportación que menciona de 10,000, hay otra transportación que menciona de 3,000 personas. Entonces fueron varias transportaciones que se llevaron al pueblo, a hombres valientes, a gente artesanos, herreros, dice, se los fueron llevando poco a poco. Ya veremos que, por ejemplo, en el caso de Daniel, de Ezequiel, habla de en qué momento ellos fueron transportados allá a Babilonia. Entonces quede claro esto, y esto lo entenderemos también ahorita en las palabras proféticas, que no fue una sola transportación para llevar en cautiverio a Judá, sino fue a lo largo de un periodo que está iniciado pues y con estos 4 reyes, Joacás, Joaquín y Sedequías. Por eso dice esto, que también se llevó a Babilonia utensilios y gente y al propio rey. 8. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo, aquí nos da un poco de detalle, dentro de lo malo que hizo, siguió con las abominaciones que ya hemos leído, que practicaban los pueblos de Canaán. Y lo que en él se halló, eso está interesante, porque yo creo que es una expresión que se refiere al corazón, o qué se pudo hallar en él físicamente. Yo entiendo que más bien es lo que en él se halló en el corazón, es decir, lo que Dios miró en el corazón, porque Dios no puede ser burlado ni engañado, ni, como te dije, deja de ser Dios, sino que Él está mirando a todos los hombres y Él está juzgando todas las cosas. Él es juez sobre toda la tierra, sobre toda carne, sobre todas las naciones, y empieza por juzgar a su pueblo. Y dice, y lo que en él se halló, en Joacim, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. Muy bien, pues este es el resumen también corto del segundo rey de esta parte final,
Joacim o Eliakim. Vamos entonces, ya vimos que ahora sí queda por rey su hijo. Este era llamado Joaquín, es decir, era nieto del rey Josías. Joaquín. Muy bien, vamos a leer un poquito de él y ahorita te doy otros nombres que tiene este rey. Tercer rey de esta parte final, ya entrando en el cautiverio de Judá y en la toma y la destrucción final que habrá de Jerusalén con Sedequías. Segundo de Reyes 24, del 8 al 17. Vamos a leer ahora de Joaquín. Como ya te expliqué, las transportaciones a Babilonia se fueron dando con todos estos reyes, y vamos a leer ahorita de eso. Segundo de Reyes 24, del 8 al 17. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. Otra vez muy cortito. El nombre de su madre fue Nehusta, hija de Elnatán de Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Entonces, pues ahí sí dice que copió a Joacim, pero Joacim había hecho todo lo malo de los anteriores. Entonces, pues es lo mismo. Hizo lo malo. 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Antes había habido esta campaña y había habido cierta conquista en Judá y habían llevado, ya vimos, al rey anterior, a Joacim. Pero ahora ya miramos que es sitiada la ciudad, y cuando una ciudad es sitiada, pues ya estamos hablando de hambre, estamos hablando de muerte, estamos hablando de espada, los que intentaran huir o pelear. Entonces con Joaquín está viniendo ya muy cerca la caída de Jerusalén. Judá ya estaba tomado, sus ciudades fortificadas estaban destruidas y estaba a punto de caer la capital. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, o sea, habían subido primero sus hombres, sus generales, pero ahora dice que él mismo viene. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. En el 8º año del reinado del rey de Babilonia, porque este Joaquín nomás reinó 3 meses. ¿Ok? Entonces, pues Joaquín de plano, pues se entregó, digamos, ya se rindió, salió y me imagino pidiendo clemencia por su vida, la de su madre y todos sus cercanos, siervos, príncipes, oficiales, y el rey de Babilonia dice que entonces lo prendió. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Estaba consumiendo, destruyendo todo Nabucodonosor, pero recuerda que todo esto venía de parte de Dios. Dios ya no iba a guardar, había quitado su presencia de ese lugar, y pues había venido Nabucodonosor a conquistar, a llevarse también, a saquear y a destruir todo lo que había sido construido desde tiempos del rey Salomón. 14. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén. Otra vez, ahí está otra de las transportaciones, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, que en realidad para los millones que había en Israel y en Judá siempre fue el ejército más grande, más fuerte. Hablar de 10,000 valientes, que de hecho veremos que ni siquiera, creo eran como 7,000, lo vamos a ver en otra cita. Ahí está bajito en el 16, 7,000 eran solo hombres valientes, pues no era nada ya en comparación de los 300,000, 400,000 que luego tenía Judá en su ejército. Pero dice que se los llevó a los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos. Seguimos leyendo en el 14, y a todos los artesanos y herreros, pues se llevó a la gente que tenía alguna habilidad o capacidad para usar de ellos. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Esa fue la estrategia. Dejó solamente a los pobres para que las bestias no invadan la ciudad, no se llene de animales salvajes, sino que queden los pobres, y ahí medio labren la tierra y la tierra siga funcionando, siga teniendo uso. Muy bien, 15. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. Entonces, segundo rey que es llevado cautivo, que es llevado prisionero a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000,
Ahí está lo que mencionaba. Y a los artesanos y herreros, que fueron 1000. Entendemos entonces, allá van 8000, que otros 2000 pues eran parte del pueblo. Y a todos los valientes para hacer la guerra llevó cautivos el rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío. Ahorita vemos este asunto. Y le cambió el nombre por el de Sedequías. Entonces pone ahora Babilonia, el rey de Babilonia quita a Joaquín y pone por rey otra vez a un pariente suyo, pero este dice que era tío suyo, por lo tanto hermano de Joacás, hermano de Joacim, por lo tanto hijo de Josías. Por eso hablé de que 3 hijos de Josías fueron reyes y solo uno de sus nietos. Yo miro en esto, aunque fue primero Egipto y después Babilonia el que cambia a estos reyes, que no deja Dios de tener el control de las cosas. ¿Por qué? Porque podrían haber puesto a quien quisieran. Sin embargo, Dios había dicho que tenía que ser descendencia de David en el trono de Jerusalén, y así fue. Estos eran descendientes de David, aunque eran de la misma familia, de la misma descendencia directa. Bueno, pues ya leímos allá hasta el 17. Este Joaquín, entonces, hijo de Joacim, nieto de Josías, reinó solamente 3 meses. Este varón tiene 2 nombres también mencionados, uno que se usa en Crónicas, en Primero de Crónicas, y otro que se usa bastante en Jeremías. Ahorita te pongo ejemplos. Rápidamente, primer libro de las Crónicas 3:16, el versículo siguiente al que leímos hace rato. Primero de Crónicas 3:16 dice: los hijos de Joacim, Jeconías su hijo del cual fue Sedequías. ¿Ok? Entonces, el primer nombre con el que está mencionado Joaquín es Jeconías. Lo vas a encontrar también en los profetas, sobre todo en Jeremías y también en Esther, como Jeconías. Este Jeconías, hijo de Joacim, es Joaquín. ¿Ok? Quede claro, los hijos de Joacim, Jeconías su hijo, y él tuvo un hijo Sedequías, pero no nos confundamos con el nombre. Ese fue un hijo de él, por eso algunos piensan que Sedequías fue hijo suyo, pero no. Lo voy a dejar bien claro que Sedequías era su tío, no su hijo. Entonces solamente se llamaba igual el sobrino, para que entiendas. Bueno, entonces otra vez estamos en el rey Joaquín. Tenía otro nombre, Jeconías, que también aparece en Esther y aparece en Jeremías. Otro nombre que él tiene es Conías. De esto te pongo ejemplo en Jeremías 22:24. Esto es nada más ejemplo. Jeremías 22:24 dice: vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Entonces, aquí queda claro que es el hijo de Joacim, por lo tanto es Joaquín, y entonces ese es otro nombre que él tenía, Conías. Entonces te repito sus 3 nombres. Este tercer rey es Joaquín, o Jeconías, o Conías. ¿Okay? Esos 3 nombres es el mismo rey, para que cuando leas en otros libros históricos o proféticos no te confundas y sepas de quién se está hablando. Queda claro entonces. Vamos a ver la contraparte de su historia en segundo libro de las Crónicas 36 del 9 y 10, nada más 2 versículos, y aquí nos deja claro, muy específico, que reinó 3 meses y 10 días. Aquí lo deja así muy, muy clarito. Leemos, segundo de Crónicas 36, 9 y 10. De 8 años era Joaquín. Aquí hay una diferencia que pudiera ser una cuestión de los copistas, que ya nos había pasado con otro rey, y allá nos decían reyes que era de 18 años, aquí dice de 8, pero puede ser una cuestión a la hora de los copistas, transcribir la información aquí en Crónicas. Recuerda que Crónicas fue escrito mucho tiempo después, recopilando toda la historia de los reyes de Judá. Entonces, tiene sentido que tuviera 18 años, a no descuadra, pero fuera 18, fuera 8, no duró nada. Yo entiendo que era quizá un adulto, porque un niño habría sido difícil que en ese tiempo ya estuviera gobernando, pero bueno, Crónicas dice 8, Reyes dice 18. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso también pienso que pudiera ser mayor.
A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia. Ya leímos esto, con su madre, con sus príncipes, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, ahí es donde hay confusión también aquí en Crónicas, por rey sobre Judá y Jerusalén. Pero ya ahorita te voy a demostrar que Sedequías no era ni su hijo, como dice en Primero de Crónicas, ese era otro Sedequías, ni su hermano, sino su tío. O sea, era parentela suya, era pariente suyo, pero era su tío Matanías. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, no te confundas, lo voy explicando poco a poco. Muy bien, entonces no hay mucho que narrar aquí de Joaquín. Vamos entonces precisamente a regresar a Segundo de Reyes 24, del 18 al 20, para leer de Sedequías. Habíamos leído ahí arribita en el 17 que se llamaba Matanías, y el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, le cambió el nombre a Sedequías. Entonces este tiene esos dos nombres. Ahí están ya los dos escritos. Sedequías, ese es el más usado, o Matanías, que está solamente mencionado ahí. Este era tío de Joaquín, por lo tanto hijo de Josías, aunque en Crónicas dice que era hermano de Joaquín. Vamos a ver dos razones por las que te compruebo que era tío de Joaquín, hermano de Joacás y de Joacim, hijo de Josías. Era su tío, hermano de los otros dos reyes. Ahí te va la comprobación, que este Matanías o Sedequías tenía la misma mamá que Joacás. Si tú te regresas al 23:31, dice: de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y dice abajito, el nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Ahora vamos a leer acá, 24:18. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Fíjate qué curioso, 3 meses, 11 años. 3 meses, 11 años. Se repitió, ¿verdad? El nombre de su madre fue la misma, Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Por lo tanto, era hermano de Joacás. Si esa comprobación no te parece suficiente, regresamos a la que ya leímos de primer libro de las Crónicas 3:15, que dice, ya lo habíamos leído, pero lo leemos otra vez en este contexto. Primero de Crónicas 3:15, y los hijos de Josías, Joanán su primogénito, ese nunca fue rey. El segundo, Joacim, ese fue el segundo rey que vimos hoy. El tercero, Sedequías. Ahí está entonces otra comprobación. Y el cuarto, Salum, que ya vimos que era Joacás. El segundo, tercer y cuarto hijo de Josías son los reyes que estamos viendo ahorita, y después el nieto, Joaquín. Aquí está en Crónicas muy claro, el primer libro de las Crónicas. Muy bien, entonces queda comprobado que, como dice en Reyes, era tío de Joaquín, este Sedequías o Matanías, tenía la misma mamá que Joacás, y en Crónicas, primero de Crónicas 3:15, queda comprobado que era uno de los hijos de Josías. Entonces, 3 hijos de Josías fueron los últimos reyes de Judá, junto con Joaquín, que ya lo vimos. Muy bien, ¿qué más podemos ver de este varón? Pues no hay mucho que comentar. Vamos a leer la contraparte en segundo de Crónicas 36, del 11 al 16. Aquí está un poquito más amplio. Y ya veremos que la historia de este rey es muy, muy amplia. ¿En dónde? En el libro del profeta Jeremías. Pero esto ahorita lo vemos. Segundo de Crónicas 36, del 11 al 16. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías. Ahí nos da la primera marca de que hay una relación muy cercana entre este rey Sedequías, el último, y el profeta Jeremías. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Ahorita que hablemos de las palabras proféticas, te va a quedar muy, muy claro esto. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, es decir, que no se le revelaría, y de todos modos, pues tomó en vano el nombre de Dios y se le reveló a Nabucodonosor. Y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Este era el corazón de Sedequías, pero también era el corazón del pueblo. También todos los principales sacerdotes y el pueblo, ahí está lo que yo decía, aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. No solo la mantuvieron, la aumentaron en este final de este reino, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación.
Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Toda esta parte la usaremos al final para hablar un poquito más de doctrina. De aquí es donde vamos a extraer más de estos versículos precisamente, especialmente del 13 al 16. Pero también comentar precisamente, por eso vamos a entrar ahorita a las palabras proféticas, porque dice que Dios en el 15 les envió constantemente palabra por medio de sus mensajeros, por medio de los profetas, porque Dios seguía teniendo misericordia de su pueblo y de Jerusalén y del monte de Sión, de su habitación, del lugar donde Él había hecho descender su presencia. Pero, ¿qué hacían ellos con esto? Como vimos en nuestro título, estar en obstinación, menospreciando la palabra, burlándose de los profetas, haciendo escarnio de los mensajeros, hasta que subió la ira de Dios contra ellos y no hubo ya más remedio. Pero vamos a ver, precisamente como dice ahí en el 15, estas palabras que constantemente les envió Dios. A los 4 reyes Dios les habló, pero especialmente a Sedequías le habló mucho, pero en verdad mucho. Y vamos a ahorita a ver esto. Entonces, ya vimos ahora el contexto histórico en Reyes y en Crónicas de Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Las partecitas que nos faltaron al final todavía no las vamos a ver. Pero vamos ahora a las palabras proféticas. Y vámonos otra vez rey por rey. Quizá divide ahí y ponle palabras proféticas para estos tiempos, para estos reyes. Y la base está en Jeremías 1:3. Lo leo, Jeremías 1:3. Le vino también, está hablando de las palabras que Dios puso para que Jeremías hablara, le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Jeremías había hablado en tiempos de Josías, pero entendemos en este versículo que también en este tiempo, ahí está mencionado Joacim el segundo y Sedequías el cuarto, estuvo también toda la profecía de Jeremías, estuvo en este tiempo y hasta el cautiverio y posterior o ya totalmente cumplido el cautiverio de Jerusalén y de Judá, de acuerdo a lo que está aquí escrito y lo que está en el contexto del libro. Vámonos rey por rey. El primer rey, Joacás, tenemos solamente un versículo, y de hecho lo leímos hace rato al explicar de Salum. Recuerda que Joacás también es Salum. Jeremías 22, 11 y 12. Esta es la palabra profética hablada para el rey Joacás. Jeremías 22, 11 y 12. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, ya sabes que es Joacás, el cual reinó en lugar de Josías su padre y que salió de este lugar. ¿Cuál fue la palabra para él? No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo y no verá más esta tierra. Eso es Egipto. Esa es la única palabra que hubo para el rey Joacás, que solamente estuvo 3 meses y fue llevado a morir en Egipto. Muy bien, hasta ahí dirás, qué fácil, qué sencillo. Ahorita verás con los demás, se complica un poquito. Vamos al segundo rey, Joacim. Hay muchas menciones de Joacim, si tú buscas una concordancia, en Jeremías. Yo tomé la mayoría quizá, pero no las tomé todas, para darte contexto de la palabra profética que se habló en tiempos de Joacim. Aquí fue más amplio porque él reinó, ¿cuánto? 11 años. Vamos a la primera, Jeremías 22, 18 y 19. Ahí cerquita hablando del rey anterior, pues aquí también en esta palabra habla de Joacim, segundo rey. Entonces anótale ahí, Jeremías 22, 18 y 19. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay hermano mío, ay hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay Señor, ay su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Ya habíamos leído de este rey Joacim, que había sido llevado en cadenas a Babilonia, pero aquí nos deja claro que iba a ser arrastrado fuera, echado fuera de las puertas de Jerusalén, fue arrastrado hasta Babilonia y su sepultura no fue la de un rey, sino dice
aquí en esto, porque la palabra de Dios se cumplió, que en sepultura de asno él iba a ser enterrado. Fue totalmente Joacim menospreciado y no se le honró de ninguna manera. Entonces complementamos la historia de Joacim que habíamos leído en Reyes y en Crónicas. Siguiente cita, Jeremías 25:1. Jeremías 25:1. En tiempos de Joacim vino la palabra de Dios a través de Jeremías de cuánto iba a durar el tiempo de cautiverio. 70 años. Una palabra profética muy, muy importante fue dada en tiempos de Joacim, pero ya sabemos que Joacim, igual que los otros tres, no oyó. La leemos rápido, nada más un versículo, Jeremías 25:1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y bueno, solamente tomé ese versículo 1, pero sabemos que este pasaje, este versículo habla precisamente de los 70 años en que serán cautivos. Está hasta el 11, el 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces ponle a esta parte Jeremías 25:1 y 11. ¿Ok? Eso fue hablado en tiempos del rey Joacim. Vamos a otro pasaje en Jeremías. Jeremías 26 del 20 al 23. Este nos va a ayudar a conocer, porque Reyes y Crónicas no nos dieron mucho, el corazón del rey Joacim. Vamos a ver la maldad de Joacim. Repito, Jeremías 26 del 20 al 23. Dice: hubo también, así como Jeremías, un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad, o sea, Jerusalén, y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías, es decir, un profeta de Dios. Este era un profeta verdadero. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Pues imagínate, y también pues entonces tenía entre ojos a Jeremías. Entendiendo lo cual Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Tuvo que huir este profeta por la maldad del rey Joacim y de sus hombres. 22. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto. Lo odiaba tanto por su mensaje que lo fue a buscar hasta allá, y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Así trató al profeta de Dios Joacim, echándole la culpa del mensaje de destrucción sobre Jerusalén y sobre el reino de Judá, igual que Jeremías. Urías era hombre de Dios, pues la maldad de Joacim fue por el Egipto, lo trajo y lo mató a espada. Muy bien. Ahí mismo el 27:1, abajito puedes leer también esta profecía, la señal de los yugos para Jeremías fue dada en tiempos de Joacim. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, leemos nada más el 2 para que tengas contexto: Jehová me ha dicho así, hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello. Y entonces es diciendo que todas estas naciones, por si no conoces esto de los yugos, todo eso lo envió a Edom, a Moab, a Amón, a Tiro, a Sidón y también, aunque esto fue dado en tiempos de Joacim, al propio rey Sedequías, para que entendieran que, ahí está el 6, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aun las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Entonces esa era esta señal de los yugos y las coyundas. Entonces eso fue dado también, dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, y fue dado, compartido esto aún al rey Sedequías más adelante. Bueno, no puedo dar todo lo que está aquí en Jeremías, imagínate, eso ya lo estudiaremos. ¿Qué otra palabra profética fue dada en este tiempo? La de los recabitas, donde Dios mencionaba su obediencia a su padre y deseaba que su pueblo fuera obediente como los recabitas habían sido obedientes a su padre Jonadab. Muy bien, entonces leemos el 35:1, Jeremías 35:1, esto fue dado también en tiempos de Joacim, Dios diciendo: anhelo un pueblo obediente, pero Joacim no escuchó.
palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, y ya tú puedes leer la historia, ve a casa de los recabitas, habla con ellos, y tiene que ver con la cuestión de la obediencia. Te leo el 16 para que entiendas. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Y el 17 dice que por no haber obedecido traerá sobre Judá y Jerusalén todo el mal que Dios había hablado. Esta profecía y este ejemplo de los recabitas fue dado otra vez al rey Joacim y en tiempos del rey Joacim, pero Joacim no escuchó. La historia más famosa de Joacim está en el capítulo 36. Vamos a leer algunos versículos, no lo puedo leer todo, que es la famosa historia, tú recordarás, de un rey que quemó el rollo que contenía la palabra de Dios. Pues fue este rey Joacim. Esa historia que es bastante famosa de un rey que pues deshonró a tal grado la palabra de Dios que la echó al fuego, la quemó, y evidentemente pues menos la obedeció, fue este rey Joacim. Leemos entonces capítulo 36, voy a leer versículos 1 y 2, luego el 9 y luego del 28 al 32. Y yo creo que con eso tenemos bastante contexto de la historia, pero ya que estemos en Jeremías la estudiaremos a detalle. 36, 1 y 2. Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, y dice ahí el 2, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado. Vamos al 9. Y aconteció en el año 5º de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Y dice el 10, y Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías en la casa de Jehová. Esto prendió al rey Joacim, y cuando se lo trajeron para leer lo que se le había leído al pueblo en esta proclamación de ayuno, fue que quemó el rollo. 36, 28 al 32. Un rey totalmente malo delante de Dios. Vuelve a tomar, estoy leyendo 28 al 32, vuelve a tomar otro rollo, le dijo Dios a Jeremías, y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá, y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Nos está dando la razón de por qué Joacim fue quitado tan rápido. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Queda entonces esta sentencia de Dios sobre Joacim, sobre Judá, sobre Jerusalén y aún sobre Joaquín. Por eso, insisto, duró tan poquito este rey, porque dijo Dios, no voy a dejar que un hijo tuyo esté sobre el trono de Jerusalén, de Judá. Entonces, esta es la historia más famosa de este tal Joacim, y verás entonces la maldad de este hombre que asesinó a un profeta de Dios, que quemó el rollo de las palabras de Dios habladas por el profeta Jeremías, que hablaban la verdad con respecto a juicio, que habíamos visto la vez pasada, el libro que conmueve y humilla. Cuando Josías leyó, se humilló de que iban a ser destruidos. Perdónanos, Dios, no nos destruyas, ten misericordia. Este que hizo, cuando leyó que iban a ser destruidos, lo quemó. Bueno, esto fue Joacim. Me falta una cita que no está en Jeremías. Acompáñame rápidamente a Daniel 1 del 1 al 4. ¿Por qué a Daniel? Porque ahí vamos a ver precisamente, como te dije, que fueron varias transportaciones. Rápidamente vemos que con este rey Joacim, o en el tiempo de este rey, es que los jóvenes del palacio, como Daniel y sus compañeros, es cuando fueron llevados a Babilonia. Leemos Daniel 1 del 1 al 4. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Esto ya lo leímos. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá,
y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Leemos el 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Fue en las transportaciones, en los cautiverios en tiempos de este rey Joacim, que Daniel y sus 3 compañeros fueron llevados a Babilonia por orden de Nabucodonosor. Para que veas que el cautiverio fue en varias etapas, no fue uno solo. Palabras proféticas ahora para el tercer rey, Joaquín. Aquí costaría trabajo encontrarlo porque hay palabras proféticas para él como Conías, como Jeconías y como Joaquín. Vámonos uno por uno. Voy a empezar por Conías. Jeremías 22, del 24 al 30. Jeremías 22, 24 al 30. ¿Te acuerdas que este capítulo ya habíamos visto profecía contra Joacás, profecía contra Joacim? Pues ahora va la de Joaquín. Insisto, Jeremías 22, 24 al 30. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, o sea Joaquín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista temes, si en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena en que no nacisteis, y allá moriréis. Y eso fue lo que pasó. Y a la tierra a la cual ellos con todo el alma anhelan volver, allá no volverán. Ellos no volvieron, murieron en Babilonia. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, ya no tuvo, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Por eso es que aquí también se comprueba que no pudo ser Sedequías su hijo, el que fuera rey, porque Dios determinó que no. Por eso fue Sedequías su tío, el que fue el último rey. Esas son las palabras contra Joaquín, aquí mencionado como Conías. Ahora vamos a ver las citas de este rey mencionado, pero como Jeconías. La primera que te quiero leer está en Esther. Regrésate ahí en tu Biblia, aunque Esther es posterior, pero en la Biblia está ubicado antes. Regrésate a Esther 2:6. Y en este tiempo del rey Joaquín, por cortito que fue, en este tiempo es que fue llevado, ¿quién crees? Mardoqueo. Vamos a leer, obvio que si no has leído Esther, no sabes quién es Mardoqueo, espero que lo hayas leído. Esther 2:6 dice, 2:5 y 6, perdón, Esther 2:5 y 6. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, o sea Joaquín, rey de Judá. ¿Te acuerdas que él, su madre, sus príncipes? Bueno, pues este varón judío llamado Mardoqueo en esa transportación fue llevado. Dice, fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y si no ubicas quién es Mardoqueo, pues ahí lee el 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío. Entonces, Mardoqueo fue llevado y en tiempos de este rey Joaquín, aquí mencionado como Jeconías. Muy bien, para que veas cómo se conecta toda la historia de este tiempo. Y eso nos sirve de contexto para ubicar también cuándo están escritos los libros y en qué contexto, y no lo saquemos dando interpretaciones privadas, no lo saquemos de contexto. Como Jeconías, tenemos más citas de este rey Joaquín. Jeremías 24:1. Jeremías 24:1 dice,
es esta misma transportación en la que estuvo Mardoqueo. Jeremías 24:1. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Bueno, esa es otra señal, la de los higos buenos y malos, ya ahorita la veremos después, pero este era para confirmar que en ese tiempo hubo una transportación en la que se iban a Joaquín y a su familia, a su madre, a sus príncipes, y ahí Mardoqueo estaba incluido en esa transportación. Otra con Jeconías, o sea, Joaquín como mencionado como Jeconías, Jeremías 28 del 3 y 4. Jeremías 28, 3 y 4. ¿Qué voy a hablar aquí? Que hubo en estos tiempos, como hubo profetas verdaderos como Jeremías y como este otro varón que vimos, Urías, también hubo falsos profetas como este Hananías. Vamos a leerlo. Y los reyes preferían oír a los falsos profetas que les hablaban de prosperidad y de paz y de que se iba a acabar el sitio de Babilonia, en lugar de escuchar la palabra de los verdaderos siervos de Dios. Así hoy sigue mucho pueblo prefiriendo oír solo lo que les conviene y les endulza los oídos, aunque no sea palabra de Dios. Nosotros debemos oír la palabra de Dios porque es buena, aunque sea una palabra dura. Esto ya lo hemos hablado. Jeremías 28, 3 y 4. ¿Qué les decía este Hananías? Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Mentira esto que dijo. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim. Mentira, porque sabemos que él murió allá, de acuerdo a lo que leímos en las citas primeras de aquí de Joaquín. Pero bueno, este mentiroso les decía, y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia. Pues Mardoqueo tampoco regresó, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Tampoco fue cierto todo eso. Y entonces era contraria la palabra de Hananías a la palabra de Jeremías, pero la de Jeremías era la que venía de parte de Jehová. Y este rey, Joaquín, aquí mencionado como Jeconías, como muchos, prefería oír las palabras mentirosas y no escuchar a Jeremías y aún maltratar a Jeremías. Muy bien, ahora vamos a ver a Joaquín como Joaquín, con palabras en donde se le menciona como Joaquín. Jeremías 52:31. Jeremías 52:31. Bueno, esto más que una palabra profética, pues es un cumplimiento histórico que vamos a leer más adelante, pero solo te lo menciono para que veas que también está mencionado en Jeremías como Conías, como Jeconías y como Joaquín, pero hasta ahí, porque esta parte la vamos a ver después. Jeremías 52:31. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Bueno, pues allá le habrán dado honores, pero ya sabemos que allá iba a morir y que él no iba a volver. Pero está aquí mencionado también como Joaquín, solo por eso se los puse. Y como Joaquín también está mencionado en Ezequiel. Ezequiel 1:2. Ezequiel 1:2 dice... Fíjate, en qué tiempos Ezequiel habló. Te voy a leer desde el 1. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, o sea, ya habían pasado 5 años de esa deportación, a los 5 días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Entonces también aquí está mencionado Joaquín, insisto, para que entiendas que personajes como Daniel, como Ezequiel, como Mardoqueo, fueron llevados a Babilonia en estas transportaciones a lo largo de la historia de estos reyes. En este caso particular estamos hablando del rey Joaquín. Y aquí está mencionado como Joaquín, como el nombre más usado. Muy bien, terminamos ya con este tercer rey. Y vamos con Sedequías. Este es del que se tiene más contenido en Jeremías. Muchísima de la historia narrada en Jeremías, que es sumamente interesante, tiene que ver con el rey Sedequías. Es decir, que cuando no que Jeremías no hablara con los otros reyes, pero cuando se intensificó
la advertencia, la amonestación de Dios, pues porque estaba a nada de suceder el cautiverio, es con este último rey Sedequías y es cuando Jeremías más habló. ¿Cuál es el mensaje general? Y lo vamos a ver aquí. El cautiverio era algo determinado por Dios, pero había dos maneras en que esto podía suceder. Uno, oigan la voz de Dios a través de Jeremías y de otros profetas como Urías. Oigan a Dios, porque van a ser llevados 70 años. Sométanse al rey, sujétense, no se rebelen y van a ser llevados con vida. No los van a matar, los van a llevar cautivos, pero allá yo Jehová los voy a hacer prosperar y van a volver prósperos. Como lo hice en Egipto, que entraron como esclavos y salieron llenos de riquezas, pues también así los voy a llevar allá, sí, los voy a tener cautivos 70 años, pero van a prosperar, van a crecer, se van a multiplicar y van a volver a Jerusalén y a Judá como yo se los dije. Pero el otro camino, que tristemente ese es el que decidieron, es no escuchar a Dios y entonces en lugar de irse, pues digamos en paz a ese cautiverio y sujetos a Nabucodonosor porque era algo de parte de Dios, no, si el otro camino era rebélense y entonces Nabucodonosor va a sitiar la ciudad, va a destruir el muro, va a destruir la casa y los edificios, los va a poner a fuego, va a quemar la ciudad, va a matar a todos, va a llevarse cautivo al rey Sedequías, va a matar a sus hijos enfrente de él, le van a sacar los ojos y se van a ir muy pocos ya cautivos allá. En lugar de irse todos, muy pocos se van a ir, los demás se van a morir o se van a quedar a morirse de hambre ahí en Jerusalén. Tristemente ese fue el camino que decidieron obedecer, por oír a los profetas falsos. Ese es el contexto general de lo que Jeremías le estuvo insistiendo a Sedequías. Vamos a verlo. Jeremías 21, versículos 1, 3 y 7. Esta es la profecía de la destrucción de Jerusalén que Jeremías le dio al último rey, a Sedequías. Aquí solo hay profecías como Sedequías. El nombre Matanías solo fue usado en reyes, pero aquí siempre va a ser mencionado como Sedequías, no hay otros nombres. Entonces esta es la profecía de la destrucción de Jerusalén, que Sedequías nunca aceptó, nunca la recibió. Jeremías 21, 1, 3 y 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que le dijesen, dice el 2, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová. Dice el 3, y Jeremías les dijo, diréis así a Sedequías, o sea, hubo respuesta de parte de Dios. Versículo 7, después dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá filo de espada, no los perdonará ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Esto es porque no iban a escuchar las palabras de Dios. Entonces te leí nada más contexto, pero aquí es donde está hablando de la destrucción de Jerusalén y pues esto hizo que Sedequías, aunque se acercaba a Jeremías para consultar a Dios, nunca oía lo que Dios le hablaba a través de Jeremías y se fue enojando y endureciendo con Jeremías, veremos al grado que lo acabó echando a la cárcel. Muy bien, ahora sí, vamos al 24:8. Había yo leído el 1, porque esta era la señal de los higos buenos y malos, para hablar de la transportación de Jeconías o Joaquín, pero ¿de quién habla este asunto de la señal de los higos buenos y los higos malos? De Sedequías. 24:8 dice, y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto. Bueno, dice el 9, y los daré por escarnio y por mal, por infamia, por refrán, y va a enviar sobre ellos espada, hambre, pestilencia, hasta que sean exterminados. Entonces esta señal de los higos malos tenía que ver con Sedequías, aunque fue dado en el tiempo de la transportación o después de la transportación de Joaquín, pero esa profecía, por eso no la leí arriba para Joaquín, en realidad es para Sedequías. Hay muchas citas de Sedequías, aquí sí tomé quizá la mitad solamente, porque son muchas que lo mencionan, pero tomé digamos las que nos dan más contexto de la relación entre Jeremías y Sedequías, porque si te acuerdas leímos en Crónicas que nunca se humilló ante las palabras de Jeremías Sedequías, eso lo leímos en Crónicas, pues eso es lo que estoy ahorita
mostrándote. Vamos ahora al 27, versículos 12 y 13. Porque Dios les decía, como yo te dije, sométanse al rey de Babilonia para que no sean muertos a espada y no sea peor la destrucción. Pero Sedequías no quiso oír. 27, 12 y 13. Que esta era la señal de los yugos que leí hace rato, de las coyundas. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada, de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová, de la nación que no sirviere al rey de Babilonia? Y todavía el 14 le advierte: no oigáis las palabras de los profetas que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira, como vimos ahí en el 28 de Hananías. Sométete, es una orden de Dios someterse a Babilonia, pero Sedequías no quiso escuchar. Y por esto se endureció contra Jeremías y lo encarceló. Vamos a leerlo, hay dos capítulos, el 32 y el 37, que nos hablan de esto, pero vamos a tomar solo uno. Capítulo 32, versículos 1, 3, 4 y 5. 1, 3, 4 y 5, para que veas que encarceló a Jeremías. Y ahí estuvo ya mucho tiempo Jeremías y después en la cisterna. Jeremías 32, 1, 3, 4 y 5 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10º de Sedequías, ya casi, solo él tuvo 11, rey de Judá, que fue el año 18º de Nabucodonosor. Leemos versículo 3. Y dice: porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará? Se enojó por esa palabra profética. 4 y 5. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos, y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. O sea, lo puso en la cárcel por decir todas esas palabras que acabamos de leer. Encarceló a Jeremías Sedequías. Entonces te consulto, pero no me gusta lo que oigo y entonces te hago mal. Ese era el corazón de Sedequías. Ahora, Sedequías, a pesar de todo esto, hay una palabra profética para él en donde dice que él no moriría. Va a ser llevado allá, pero dice que no moriría en todo este asunto de la transportación. Sabemos que así fue. Mataron a sus hijos enfrente de él y a él le sacaron los ojos, pero no murió. Esto está en Jeremías 34, versículos 2 al 4 y el 6. Leemos 34, 2 al 4. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego, y no escaparás tú de su mano, que lo va a intentar, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado, y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y te hablará boca a boca y en Babilonia entrarás. Hasta el 4 dije: con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá, así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada. 6. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Entonces iba a ser llevado cautivo, pero ahí dice el 5, en paz morirás. Entonces, y que iban a ser endechas por él. Entonces, ¿por qué? Esto estaba determinado por Dios, pero que de todos modos lo que sufrió Sedequías fue terrible por no obedecer y por no sujetarse a lo que Dios les estaba mandando. Otro capítulo que nos habla de Sedequías es el 38. Y entonces te decía yo que por estas palabras lo mandó encarcelar, pero después también permite que lo echen en la cisterna, porque Jeremías pues seguía diciendo la verdad de Dios. Jeremías 38, 5 y 6. Y dijo el rey Sedequías, se lavó las manos, qué fácil: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Pues cómo no, si era el rey. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Jamelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Entonces, estas dos historias también muy conocidas de Jeremías, su encarcelamiento y que lo echaron a la cisterna, y después vino la bondad de este etíope Bet-Melec para sacarlo, y Dios premió a este etíope.
tuvieron que ver con el rey Sedequías. Esto está escrito en los últimos días ya de que se cumpliera plenamente la cautividad de Judá y fuera destruido Jerusalén. Finalmente te voy a leer que sí, en efecto, Sedequías no murió, pero como te dije, fue capturado y fue cegado. Capítulo 39, versículos 4 al 7, que esto también lo vamos a ver ahorita al final, en lo que nos falta leer de Reyes y Crónicas. Entonces, muy bien, te dije ahorita el capítulo 39, versículos 4 al 7. Y viéndolo Sedequías, esto es a todos los generales de Babilonia que entraron, y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron, no le dijo Dios que no huyera, y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá, se fue al sur hacia el desierto. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, o sea, no llegó para nada lejos. Y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Entonces Sedequías fue capturado, fueron muertos hijos y cegado, todo por no obedecer la palabra de Dios que les decía, obedezcan y se irán en paz. Pues no, esta fue la forma en que él se fue, aunque ya vimos que no murió a espada. Obvio que murió allá después, pero a espada no murió aquí en Jerusalén. Todas estas son las palabras proféticas, o muchas, porque hay más menciones, de Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Y si te fijas, pues es en realidad Jeremías el que profetizó a todos ellos. Las otras menciones que hicimos tenían que ver con las transportaciones, en Daniel, en Ezequiel y en Esther. Muy bien, regresamos entonces a nuestro contexto, a lo que nos faltó. En Segundo de Reyes 25, nos falta ese capítulo. Vamos a leer del 1 al 7. Esto nos narra la caída de Jerusalén, el fin del último rey de Judá. Ahí puedes cerrar tu lista si quieres. Al final la revisamos, esta lista, pero hasta ahí llegaron los reyes de Judá y Dios desechó a los reyes. Aunque la descendencia permanece, porque de ahí sabemos vendrá el Mesías, y hubo personajes, ya mencioné, como Zorobabel, que son parte de esta descendencia real. Pero bueno, como reyes en Jerusalén y en Judá, al igual que ya fue en Israel, este es el último, fue desechado los reinos de hombres de parte de Dios. Vamos a leer la caída de Jerusalén, 25 del 1 al 7. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, que hablando del rey Sedequías, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías, o sea, 2 años prácticamente, ¿no? Bueno, año y cachito. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, porque eso es lo que provoca un sitio, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, derribaron parte del muro, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Esto ya lo acabamos de leer en Jeremías, cuando intentó huir. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Exactamente lo que acabamos de leer en Jeremías 39 del 4 al 7. Esta fue la caída finalmente. Había resistido muchas veces Jerusalén, aunque habían caído otras ciudades de Judá en otros tiempos, pero hoy no, porque Dios ya no estaba con ellos, porque se había determinado en su desobediencia que esto fuera lo que le sucediera a Jerusalén y a sus moradores y al rey. Muy bien, entonces esta es la caída. Este hecho, esta parte no está narrada en Crónicas, pero sí está narrada anótalo nada más, no lo voy a leer, en Jeremías 52, del 4 al 11. En Jeremías 52 del 4 al 11, todo ese capítulo final de Jeremías, el 52, pues es casi idéntico a lo que leemos en Reyes y Crónicas.
y ahí del 4 al 11 está narrada igualita la caída de Jerusalén y todo lo que le pasó al rey Sedequías antes de que se lo llevaran a Babilonia. Muy bien, ya está anotado, no lo leemos. Continuamos, Segundo de Reyes 25 del 8 al 21. Ahora vamos a leer, ya cayó la capital, ya cayó Jerusalén, pero vamos a ver ya entonces cómo fue llevado la última etapa de cautiverio para solamente dejar a los pobres de la tierra allí. Y ya te dije que vinieron desde Joaquín, las etapas del cautiverio, y con Sedequías pues viene esta última etapa. Eso es lo que vamos a leer ahorita, y cómo fue la ciudad puesta quemada, la casa de Jehová y la ciudad pasada por fuego y destruida totalmente, y solamente, como dije, dejaron a los pobres de la tierra y a unos cuantos se los llevaron a Babilonia. Leemos, Segundo de Reyes 25 del 8 al 21. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, pues el general de su ejército, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Entonces, lo importante era no el templo hecho de manos de hombres, sino la presencia de Dios. No el tener un altar o objetos o el arca aún por sí misma, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Sin la presencia de Dios, todo esto son cosas, finalmente, y por eso hemos insistido en que la iglesia debe buscar la presencia de Dios y no poner sus ojos en templos, en congregaciones, en el sentido material. Y todo el ejército, leo versículo 10, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén, todo fue derribado. Por ahí algún fragmento que habrá quedado, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, miro algunos que para que no los mataran se pasaron con el rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia, se los llevó. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Esto ya lo había yo mencionado, dejaron a los pobres solo con el propósito de que la tierra se mantuviera productiva y de que las bestias pues no entraran. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Todo esto que se había hecho desde tiempos de Salomón pues se perdió, porque esto no tenía importancia. Lo importante era honrar a Jehová, adorar a Dios, servirle con todo su corazón. Todo esto pues son cosas que terminaron siendo llevadas. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, lo que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia, las 2 columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová. No fue posible pesar todo esto, todo ese esplendor y toda esa admiración que había por la obra que había hecho Salomón. No sirvió de nada y terminó siendo nada, terminó siendo destruida, llevada como objeto solamente, y porque pues no guardaron la adoración, la honra, la obediencia a Dios. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. E igual labor había en la otra columna con su red. Eso lo vimos con Salomón. Pero pues todo eso que fue quitado. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote Seraías, esto está fuerte, al segundo sacerdote Sofonías y 3 guardas de la vajilla, y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. A todos estos los tomó lamentablemente para matarlos. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat. Así fue llevado a cautivo Judá sobre su tierra. ¿Por qué hizo esto? Para quitar cualquier autoridad religiosa, civil o militar. Esa es la gente a la que tomó y la gente que finalmente mataron, para que entre los cautivos en Babilonia no hubiera pues quien se levantara, organizara revueltas por causa de esa autoridad que tenían, ¿verdad? Entonces, pues es una estrategia de guerra
pero en el caso del pueblo de Dios, pues la autoridad de Dios permanece y Dios iba a guardar y a conservar al pueblo y eventualmente a mostrar a Nabucodonosor que todo reino, autoridad, poder y dominio venía de parte de Dios, y Nabucodonosor es uno de los reyes gentiles que entenderá esto y que reconocerá la grandeza del Dios Altísimo. Pero bueno, como estrategia de guerra, eso era el propósito. Muy bien, leímos hasta el 21. Este es entonces como fue destruida la ciudad y fueron llevados cautivos los últimos, unos para tenerlos allá y otros, como vimos estos últimos, para muerte. Muy bien, el cautiverio de Judá, ahí sí, esto sí está narrado en segundo de Crónicas 36 del 17 al 21, está cortito, lo leemos. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada. Bueno, me tengo un momentito, para dar contexto, ¿quién trajo? Dios, porque dice el 16, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual, por la ira de Jehová, por la obstinación del pueblo, trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Bueno, eso ya será tema de otras clases. Después del reino de Babilonia será el reino medo-persa. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, es decir, los 70 años, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó. Estamos hablando de Jerusalén, hasta que los 70 años fueron cumplidos. ¿Te acuerdas que el propósito de Dios con Jerusalén era limpiarla? Estaba profetizado que como un plato que se friega y se pone al agua y después se voltea, así voy a lavar a Jerusalén. Aquí está entonces estas palabras, tanto los 70 años como esta otra, con respecto a que Dios estaba haciendo reposar Jerusalén, limpiándola de siglos de contaminación, de inmundicia por causa del pecado del hombre. Pues estos 70 años tuvieron ese propósito. Lo vuelvo a leer: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces todo esto Dios tenía propósito en ello. Hasta ahí leemos hasta el 21. Esto también está narrado anótalo, en Jeremías 52 del 12 al 30. No lo vamos a leer porque es muy similar a lo de Reyes, pero ahí está también, al final de Jeremías está narrada toda la cautividad y cómo fue quemada, destruida la ciudad y llevadas todos los utensilios. Insisto, Jeremías 52 del 12 al 30. Pero te quiero leer precisamente, como ahí dice al final, que esta palabra de Jehová a los 70 años se había venido de boca de Jeremías. Esto sí te lo voy a leer. Esto se encuentra en Jeremías 25, 11 y 12, y en el 25, 11 y 12, y en el 29, 10. Leemos primero Jeremías 25, 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Y ahí es que vendría el dominio de entonces del imperio medo-persa. Bueno, entonces, pero ahí está esta profecía en Jeremías 25, 11 y 12, y dije también en el 29, 10. 29, 10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces queda claro esa profecía y ese reposo de la tierra para Jerusalén y ellos cautivos allá en Babilonia, pero Dios los haría volver en 70 años. Muy bien. Regresamos a Reyes.
Ya estamos en la parte final. Y leemos algo que solo está en Reyes, no en Crónicas, aunque sí está narrado en Jeremías. Ahorita te digo dónde. No, perdón. Voy aquí a brincarme más bien. Disculpen. No, vamos primero, después de haber visto este asunto, a segundo libro de los Reyes, 25. Y vamos a leer del 22 al 26. Sí, tenía yo razón, este no está narrado en Crónicas. Disculpen, es que leí mal mi renglón aquí en mi hojita. Segundo de Reyes 25, 22 al 26. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Qué está narrado aquí? Y esto está muy narrado en Jeremías. Queda un remanente en Jerusalén. Es que estos últimos capítulos traen una cantidad de historia impresionante, pero hay que leerlos. Queda un remanente en Jerusalén y es puesto por, digamos, gobernador encargado ahí en ese lugar, un varón llamado Gedalías. Aquí está narrado eso. Está narrado su homicidio por un varón llamado Ismael. Y después está narrada aquí la huida a Egipto. Eso fue con otro varón llamado Johanán. Todo esto está narrado en Jeremías 40, 41 y 43. Bueno, también el 42, que es un mensaje para Johanán. Jeremías 40, 41 y 42 y 43, pero sobre todo el 43, hablan de estos tres asuntos. Vamos a leerlo aquí, pues digamos este es el resumen. ¿Qué pasó cuando ya fueron llevados cautivos? Con los que se quedaron. Entre estos, por cierto, Jeremías. Jeremías fue de los que se quedó. El remanente, entonces, insisto, un remanente que se queda con Gedalías como gobernador, luego su conspiración y homicidio por un tal Ismael, y después se levanta otro llamado Johanán, quien les propone al remanente huir a Egipto, y huyen a Egipto y se llevan al pobre Jeremías y a Baruc arrastrando para allá. Bueno, vamos a leerlo. Segundo Reyes 25, 22 al 26. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él en Mizpa. Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, ahí están dos que yo mencioné, Seraías, hijo de Tanumet, netofatita, y Sanías, hijo de un Maacateo, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, que esto era lo correcto. Habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Ya habíamos visto en las profecías, en Jeremías 40, por ejemplo, de los capítulos que mencioné ahorita como referencia, ahí está mencionado esto, que si se sujetaban les iba a ir bien. Pero dice el 25, mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Elisama, de la estirpe real, y con él 10 varones, e hirieron a Gedalías y murió, y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mizpa. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Eso ya no fue con Ismael, porque ese cuate va a huir despavorido después de lo que hizo, sino será con Johanán, con el otro personaje que está ahí escrito, Johanán, hijo de Carea. Bueno, esto está resumido, como te dije, en Jeremías 40, rápido así, mira, si vas y ves los títulos, el 40 habla Jeremías y el remanente con Gedalías, allí mismo 40 empieza conspiración de Ismael contra Gedalías, todo eso ahí está a detalle narrado, el 42 el mensaje a Johanán, y el 43, de ahí sí quiero leer, que es el asunto de la huida a Egipto, porque en Reyes nos queda la idea que huyeron con Ismael, pero no, huyeron con Johanán. Leemos rápidamente. Jeremías 43, 1 y 2, y luego leo 4, 7, 8, 10 y del 10 al 12. A ver, voy poquito a poquito. Jeremías 43, 1 y 2. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías:
Mentira dices. Después de todo siguen pensando que es mentiroso. Se había cumplido todo lo que Jeremías había dicho. Bueno, mentira dices. No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí. Luego dice el 4. No obedeció pues Johanán hijo de Carea y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en tierra de Judá. Tampoco obedecieron. Otra vez, destrucción, hambre, muerte, cautiverio. Pues seguimos sin obedecer a Dios. Qué terrible la condición del pueblo de Dios. 7 y 8. Y entraron en tierra de Egipto porque no obedecieron a la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. Y vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes diciendo, es decir, se llevaron a Jeremías. Como te dije, allá estaba en Tafnes, en Egipto. Y leemos 10 al 12. Diles, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido y extenderá su pabellón sobre ellas. Y vendrá y asolará la tierra de Egipto, los que a muerte, y los que a cautiverio, y los que espada, espada. Y pondrá fuego a los templos de los dioses de Egipto y los quemará, y a ellos los llevará cautivos y limpiará la tierra de Egipto como el pastor limpia su capa y saldrá de allá en paz. ¿Qué húbole? Ahí te va. Si se hubieran quedado en Judá obedeciendo a Dios, habrían tenido paz en ese lugar sometiéndose al rey de Babilonia. ¿Se van a Egipto? Dice Dios, ¿esa es su confianza? ¿Esa es su esperanza? ¿Otra vez Egipto? Voy a llevar hasta allá al rey de Babilonia y va a destruir Egipto. ¿Y qué le va a pasar a ustedes que no están en Judá sino en Egipto? El que a espada, espada, el que a muerte y el que a cautiverio. Error irse a Egipto, porque allá todos esos que se fueron, no sabemos en el caso particular de Jeremías qué sucedió, pero entendemos que a todos estos, como dice ahí, hombres soberbios que se fueron para allá, incluyendo este Johanán, pues se fueron a morir a Egipto, no a salvarse a Egipto. Los mismos errores repetidos en el pueblo. Bueno, pues esto es lo que correspondía al asunto de Reyes, segundo Reyes 25, del 22 al 26. Ay, quité mi separador. Ahí voy de nuevo. Segundo de Reyes, aquí estoy. 25 del 22 al 26. Ahora sí, siguiente sección. Vamos a una sección que está... Primero quiero leer lo que está en Crónicas. Vamos a la sección que está en Crónicas. Para terminar lo de Crónicas. Nos faltó un pedacito en Crónicas. Segunda de Crónicas 36 del 22 y 23. Esto hace referencia a lo que va a pasar 70 años después. ¿Te acuerdas que Dios dijo a los 70 años volverán? Voy a destruir a Babilonia. Se va a levantar otros, los persas, y ustedes van a volver. Bueno, segundo de Crónicas conecta esa parte. Obvio que allá hay 70 años en medio en donde está todo el libro de Daniel, Ezequiel, entonces, pero bueno, aquí Crónicas lo conecta y nos dice qué pasa después de esos 70 años. Entonces dice, leo segundo de Crónicas 36, 22 y 23. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, esa palabra es la de los 70 años, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Esa palabra es de Isaías, ahorita te las digo. El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Esta labor sabemos que se hará con Esdras. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Esdras, Zorobabel, Josué son los que van a hacer todo esto. Por eso, si le das la vuelta a tu Biblia, el libro que sigue se llama Esdras y su primer versículo, los primeros dos versículos son idénticos al 22 y 23 que acabo de leer. Está conectado Crónicas con Esdras, probablemente sea el mismo autor. Entonces, bueno, pero es solamente para que notes esa conexión. Y que esto se cumplirá con Esdras, insisto, con Zorobabel, con Josué, hijo de Josadac, sacerdote, Zorobabel, gobernador, y profetas en ese tiempo como Ageo y Zacarías. Entonces todo esto son contemporáneos ellos, pero es después de los 70 años. Bueno, Crónicas lo conecta. Ahí terminamos con lo de Crónicas. Iba yo a leerte. Lo de los 70 años ya lo leímos en Jeremías 25 del 11 al 12 y lo de Ciro
eso estaba profetizado mucho antes con Isaías. Isaías había profetizado desde el tiempo del rey Usías, de Jotam, de Acaz, de Ezequías, mucho tiempo antes, pero había profetizado esto. Isaías 44, 28 y 45, 1. O sea, están pegaditos esos versículos. Isaías 44, 28 y 45, 1. Los leo de corrido porque están juntos. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. Ahí está esa palabra profética. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Entonces, todo esto que leímos ahí, el cumplimiento profético de Jeremías, pues son los 70 años, y en cuanto a Ciro, lo había profetizado Isaías y se cumplió. Todo esto después de los 70 años, ya no con Babilonia, sino con Persia, con Ciro, rey de Persia. Muy bien. Ahora vamos a la última parte que nos falta, ya es el último pedacito, segundo de Reyes 25, del 27 al 30. Estando ya, habiendo pasado ya muchos años de que había sido llevado cautivo Joaquín, segundo de Reyes narra que fue honrado allá, aunque ya leímos que él no volvería, que él iba a morir allá. Un rey que se había ido joven y que en una de esas, quizá muy anciano, pudiera tener oportunidad de regresar, pero Dios determinó que allá se muriera. Sin embargo, pues este Joaquín, que era alguien que tenía un corazón malo delante de Dios, pues hizo amigos en Babilonia. Solo lo leemos ahí, segundo de Reyes 25, del 27 al 30. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 27 días del mes, que Vilmerodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia, y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Bueno, pues está narrado solamente esto que pasó con ese Joaquín. Los otros reyes, sabemos que Joacás murió en Egipto, que Joacim murió en Babilonia y que Sedequías fue llevado ciego a Babilonia y que allá moriría. Y este Joaquín también moriría allá, pero este fue tratado diferente que los otros reyes. Esto también está narrado, solamente apúntalo, en Jeremías 52, del 31 al 34. Es la parte final de Jeremías, también narra exactamente igual este pedacito, Jeremías 52, del 31 al 34, y con eso de hecho termina Jeremías. Muy bien, te voy a rogar, con esto terminamos toda la narración histórica, contextual, profética, y aún ya vimos un poquito de lo que sucederá en esos 70 años y después de esos 70 años de cautiverio, pero vamos a tener un poquito de una aplicación doctrinal. Y esta solamente la vamos a tomar del segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículos 13 al 16. Y ya los leímos, no los voy a volver a leer para obviar tiempo, pero ¿qué vamos a ver aquí? Esta es la relación por siglos del pueblo de Dios con Jehová su Dios y las actitudes que uno y otro toman en esta relación. Primero están aquí narradas la conducta histórica del pueblo. ¿Cuál fue la conducta histórica del pueblo? Y yo lamentablemente veo cómo se repitió esto en tiempos del Nuevo Testamento y lamentablemente miramos que mucho de esto se sigue repitiendo y siendo pueblo de Dios, teniéndolo a Él por Dios, habiendo reconocido a Jesucristo como nuestro Dios, Señor y Salvador, seguimos tomando este tipo de actitudes ante Dios y Dios también sigue tomando las mismas actitudes y decisiones con respecto a nosotros, pero vamos a verlas. La conducta histórica del pueblo. 6 puntos que están aquí. 1. Una cerviz endurecida. Eso habla de soberbia. No me humillo, no me rindo. 2. Un corazón obstinado. Yo sigo en mis pensamientos, en mis ideas, en mis caminos y no oigo a Dios y no obedezco a Dios. 2, un corazón obstinado. 3, ¿cuál fue la conducta histórica del pueblo? No volverse a Dios. Dios siempre nos está llamando a volver a Él. Todo este estudio de Reyes y Crónicas, ese es el propósito del Espíritu Santo, que aprendamos del ejemplo para que volvamos a Dios
pero la conducta histórica es no volverse a Dios. Cuarta conducta histórica del pueblo, aumentar la iniquidad. En lugar de mejorar tus caminos, en lugar de pecar menos, en lugar de humillarte más, de arrepentirte, en lugar de dar lugar a la palabra, al Espíritu y a su voluntad, permanecemos en el pecado. Y no solo eso, hay pecado, hay un haber de pecado, un retener de pecado y lamentablemente un aumentar del pecado. Porque cuando no te limpias del pecado, pues sencillamente te lleva a más pecado y a más pecado. Aumentar la iniquidad, esa es la cuarta conducta histórica del pueblo. Estas 6 cosas son cosas que debemos rechazar, que debemos quitar de nuestra vida. Ahorita las vuelvo a decir todas. Quinto, seguir las abominaciones de las naciones. Lo que hace el mundo, las modas, los tiempos, sigue sucediendo. Esa es la quinta conducta histórica. Prefieren seguir las abominaciones de las naciones que lo que Dios manda. Y sexto, contaminar la casa de Dios que Él había santificado. Tu propia vida, tú has sido santificado, pero la contaminas. La iglesia, que es lugar santificado por Dios, se contamina con muchas cosas de idolatría, de sincretismos y de este mundo. Las leo. ¿Cuál es la conducta histórica del pueblo? Conducta que debemos rechazar. Una cerviz endurecida, un corazón obstinado, no volverse a Dios, aumentar la iniquidad, seguir las abominaciones de las naciones y contaminar la casa de Dios que Él había santificado. Ahora, ¿cuál es la actitud de Dios ante esta conducta histórica del pueblo? Uno diría, pues destruirlos. Pero antes de la ira está la misericordia de Dios, y aún en medio de la ira está la misericordia de Dios. Ante la conducta histórica del pueblo, la actitud de Dios está narrada en 2 puntos. Dios envía constantemente palabra por sus mensajeros. Esta es la primera actitud que Dios toma ante un pueblo obstinado. Dios dice, pues te vuelvo a hablar y te vuelvo a amonestar y te vuelvo a exhortar, y de una forma y de otra y de otra y otra vez el mismo mensaje hasta que entiendas. Dios envía y sigue enviando constantemente palabra por sus mensajeros. Qué Dios tan bueno tenemos. Si no le importáramos, no nos hablaría. Si no nos amara, no nos exhortaría. Segunda actitud que toma Dios ante el pueblo obstinado y su conducta histórica. Él tiene misericordia de su pueblo y de su habitación. Mira qué diferente el corazón de Dios al nuestro. Dios es bueno, le pagamos con mal. Pero cuando nosotros le pagamos con mal a Dios, Él sigue siendo bueno. Él sigue teniendo misericordia. Él sigue enviando su palabra para amonestarnos. Y aún el castigo es la bondad de Dios y la misericordia de Dios sobre nosotros para corregir nuestro camino. Esa es la actitud de Dios. Lo repito, Dios envía constantemente palabra por sus mensajeros. 1. Y 2, Él tiene misericordia de su pueblo y de su habitación. Pero ¿cuál es la respuesta del pueblo? Hay un salmo que habla mucho de esto, que va diciendo Dios tiene misericordia y el pueblo se rebela, y Dios tiene misericordia y el pueblo se rebela. Pues esa es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta del pueblo ante la palabra de Dios enviada y ante la misericordia de Dios manifestada? 2, 3 cosas están aquí narradas. Escarnecer a los mensajeros de Dios. El escarnio es hacer burla. Menospreciar las palabras de Dios. No, eso no es verdad, o eso no lo oigas, o busca a quien te diga lo que quieras oír. Y burlarse de sus profetas. Y repito estas 3. Escarnio de los mensajeros de Dios. El mensajero de Dios, aquí no solo para mí es el profeta, es cualquiera que te hable la palabra de Dios con verdad y con fidelidad, como está escrito. Puede ser tu propio padre, tu madre, tu pariente, puede ser un predicador, un maestro, puede ser un profeta, un pastor, un apóstol, un evangelista. Cualquiera en ese sentido es mensajero. Hacer escarnio de los mensajeros de Dios. Segundo, menospreciar sus palabras, que son las palabras de Dios, por lo tanto estás menospreciando la palabra de Dios. Tercero, burlarse de sus profetas. Ahí sí está hablando específicamente de aquellos que Dios pone esa palabra específica en tiempo, en contexto, en lugar, para una, como aquí vimos, para una persona o para una ciudad o para un pueblo, una nación entera. Esa es la respuesta del pueblo: escarnio, menosprecio y burla.
y Dios vuelve a tener misericordia. Pero llega finalmente el tiempo en que la respuesta de Dios ante un pueblo históricamente obstinado y que no quiere cambiar, viene dos respuestas, que es lo que está aquí narrado al final. Sube la ira de Dios contra su pueblo, aunque es su pueblo, la ira de Dios viene, y ya no hay remedio. Porque eso es lo último, dice, no hubo ya remedio. Cuando Dios determina un castigo, ese castigo se tiene que cumplir, o se cumple, porque Dios, que es justo, lo está dando en justa razón. Sube la ira de Dios contra su pueblo y no hay ya remedio. ¿Qué actitud vamos a tener delante de Dios? ¿Y qué respuesta vamos a tener ante la misericordia y la bondad de Dios sobre nosotros? ¿Queremos más palabra de Dios y más manifestación de su misericordia? ¿O preferimos seguir duros, obstinados en iniquidad, en abominación y contaminación, trayendo sobre nosotros la ira de Dios sin remedio? Yo, como siempre, y ahora sí que históricamente en mis clases planteo siempre esos dos caminos. Yo prefiero desechar toda la conducta histórica del pueblo y volver a Dios y rogarle su misericordia y que su palabra no cese en mi vida. Yo espero que tú también. Con esto terminamos y esta es la conclusión final de todo el estudio del libro esto podría venir desde Samuel, de Reyes, de Crónicas, con todas las referencias proféticas que hemos visto, desde Saúl hasta este último rey que vimos en el sur, Sedequías. Por cierto, vamos a revisar rápidamente nuestras listas que no las dije. Rápido, si la hiciste, saca tu lista, y si la quieres anotar ahorita no te voy a dar chance porque la voy a decir muy rápido. Reino unificado: Saúl, David y Salomón. De ahí se divide en el norte y en el sur. En el norte, Jeroboam, Nadab, Basa, Ela, Simri, Omri, Acab, Ocosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam II, Zacarías, Salum, Manahaim, Pecaías, Peca y Oseas. En el sur, el hijo de Salomón, Roboam, y después su descendencia de David: Abías, Asa, Josafat, Joram, Ocosías, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías. Con eso deben estar completas tus listas. Y terminamos el tiempo de los reyes en el contexto como libros históricos. Pero ahora vamos a estudiar los profetas mayores y menores, como les llaman, porque para mí toda la profecía es muy importante, tenga más contenido o menor contenido. Y vamos a ubicarlos, ya teniendo el contexto de los reyes, de acuerdo a cronológicamente como escribieron. Es decir, porque tú ahorita dirás, pues nos vamos a ir directo a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, luego los menores. No, la tarea de esta semana es leer Abdías y Joel. En algunos libros es muy claro en tiempos de qué reyes escribieron. Usualmente está en relación a los reyes de Judá. Por ahí solo se menciona que escriben en tiempos de Jeroboam II de Israel, algunos que profetizaron en el norte, como Jonás y como Amós, pero todos los demás están en relación a reyes del sur de Judá. Algunos están muy claros los tiempos. Por ejemplo, Ezequiel y Daniel pues son tiempos del cautiverio. Por ejemplo, Ageo, Zacarías pues están ligados después del cautiverio, al regreso a Jerusalén. Incluso están mencionados en Esdras. Es fácil ubicarlos. Hay otros que es más difícil de ubicar, se ubican a veces quizá por contexto, y otros pues de plano es un estudio histórico para determinar. Entonces vamos a empezar por dos libros que los comentaristas, los historiadores hablan que pudieran ser ubicados en tiempos del rey Joás
y en tiempos de Atalía, que pues también son esos mismos tiempos del rey Joás. Tanto Abdías, que lo ubican cronológicamente en tiempos de Atalía, entonces sería el primer libro de los proféticos, y después Joel, que lo ubican en tiempos de Joás, que sería más o menos, o bueno, es posterior evidentemente a Atalía, ¿verdad? Es el rey que siguió, el rey que escondieron. Entonces vamos a empezar por esos dos, Abdías y Joel, ¿ok? Además, aquí en la Biblia no está escrito ni en Abdías ni en Joel específicamente en qué tiempo fueron escritos, así como los demás. Entonces vamos a empezar por estos dos para darle pues todo el comentario, sobre todo doctrinal de sus contenidos. Abdías es más sencillo, Joel es muy complicado, pero los vamos a dar juntos porque la profecía de Abdías es más cortita y sería muy, muy pequeñita la clase, muy cortito, entonces vamos a tomar los dos. Abdías tiene un solo capítulo, Joel tiene 3. Esa es la tarea, Abdías y Joel, y de ahí yo les voy diciendo en el orden cronológico qué profetas vamos a ir estudiando. Entonces, pero con calma se los voy diciendo para que no se hagan bolas. Bueno, pues esa es la tarea entonces, y entonces como verás, pues vamos a seguir estudiando estos mismos tiempos de amonestación, nada más que ahora desde la perspectiva profética. Y vamos a los textos de aprendizaje. Aprendimos la última cita en Habacuc 3 y 4, complementario a Habacuc 3:2, que ya habíamos aprendido alguna vez, en algún otro de los años que estuvimos aprendiendo textos, pero aprendemos versículos 3 y 4. Y recuerda que esto habla, si lo estudias más a fondo, de la sabiduría y el poder de Dios, porque Temán era el lugar de sabiduría y el monte Parán es el monte de poder. Cristo, sabiduría de Dios, poder de Dios. Porque algunos dirán, pues, ¿por qué aprendemos eso de Temán y de Parán? Bueno, pero se requiere estudiar un poquito. Todos juntos repetimos, Habacuc 3 y 4. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Habacuc 3 y 4. Y de repaso, ya la aprendimos, Jeremías 6, 16a. Jeremías 6, versículo 16, parte A. Todos juntos repetimos, Jeremías 6, 16a. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías 6, 16a. Ahora vamos a Ageo. Y pues qué bueno que vayamos viendo textos de los profetas, porque algunos ni siquiera ubican a Ageo o ni siquiera saben que existe este libro. Ageo, sí existe, sí es de la Biblia. Ageo 2:9. Ese es el nuevo texto de aprendizaje. Ahora que estemos en los profetas, pues vamos a repasar mucho todos estos que están aquí y aprenderlos y ubicarlos, sobre todo su contexto. Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:9. Amén, recibo esta palabra. Entonces queda de tarea Ageo 2:9, de repaso a Habacuc 3 y 4, y de tarea para la Escuela de Crecimiento Espiritual, Abdías y Joel. Que el Señor te bendiga y vamos a despedir esta clase solamente agradeciéndole al Señor por su palabra y por su misericordia para con nosotros, la cual recibimos y anhelamos, y rogándole al Señor también que sea sobre ti su misericordia y que el Señor a todos nos dé oídos para oír las palabras y la voz de su Espíritu Santo, y nos dé corazón para entender y vivir la palabra de Dios. Que el Señor te siga bendiciendo mucho en este día. La gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Amén.